Sí, acá estamos. Mate. Mate en Incorporamos mano. el mate. Así es, ¿cómo le va? Qué grande el ¿Qué tipo, dice? me ¿Bien? encanta el mate. Es El un mate manso que manso. lo contamos siempre en la ronda del mate. El mate con la ¿Cómo bombilla pegó esa torcida, bombilla, ¿no? Sí. Pásesela, pásela ¿Y esto? para la derecha. ¿Y esto? El termo. El termo. ¿Y este termo de quién es? El manso, el mismo El mate, manso, mate man. termo. ¿Y quién es el manso? ¿Usted? Es una No. empresa que nos dio muy esto. bueno. ¿Usted tiene Mira, ahí lo acciones ve ahí? bien. No. Bueno, son familiares, no sé nos damos si, el gusto. si me llega algo por herencia, puede ser. Le voy a decir la verdad, me estoy dando el gusto de hacer una introducción, porque sé que la gente nos va a tener que fumar primero nosotros en esta introducción. ¿Saben por qué? Porque el primer bloque lo tenemos salido de Benedictis. Para mí es casi... Lo pueden decir acá, lo pueden decir los que están presentes. Al tipo lo agarraba, lo abrazaba, ¿no? El tipo, con él estuvimos en la radio, estuvimos siempre acá, le pegó un cachetazo cariñoso, ¿no? Un maestro, ahí lo tenemos. Se ve que lo Vamos a quiere ver, mucho. Leo de Benedictis es como un hijo mayor, como un hijo de mío de adolescente. Bueno, entonces déjeme que yo le pregunte. Espere, vamos a contarle a la gente un poquito. Después, obvio, arranca usted. Lo tenemos a Leo, acá está, le cuento a la gente, miércoles 13 de septiembre, se lo decimos así, arrancamos con esta emoción, porque el clima sin duda es un tema serio, a nosotros nos alegra tenerlo a él, pero es muy importante que en un momento tan difícil como este, tenerlo a Leo para que nos lo cuente. La tenemos a Silvia Neistat, periodista, colega agrónoma, vamos a hablar de política y campo con ella. Víctor Tobin, otro colega, vamos a hablar de tecnología, de semillas, y después vamos a hablar un poquito de Hacienda. Así es. Hacienda con justamente el vicepresidente de la Cámara de Feedlot. Sí, pero hicimos la introducción corta porque nos vamos con el amigo Leo de Benedictis, acá. ¿Cómo va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecerle especialmente a la gente de Canal Rural por el préstamo. Que acá, claro, por el préstamo, acá, sí, compartiendo, a su director Carlos Echepare, con el cual hacemos un montón de cosas juntos. Hemos hecho el Brainstorming, que fue un éxito, así que le mando un saludo también a él. Y arrancamos. Usted le quería preguntar primero. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué lío, ¿no? ¿En qué lío nos metimos? A ver, contanos un poquito, ¿no? Digo, ni hablemos de Irma, ¿no? No, vamos a mirar. A lo nuestro. Sí, la verdad que bueno, fue justo, coincidió en un fin de semana. En realidad nosotros venimos arrastrando complicaciones ya desde hace un par de años, que no afloja el tema de las lluvias. Y este último fin de semana yo te diría que fue un golpe de knockout para muchos, con estas copiosas lluvias, en un momento en donde había ánimo de que las condiciones empiecen a mejorar, sobre todo pensando en esto de la primavera, días un poquito más largos, temperatura un poco más elevada. Bueno, se esperaba igualmente una primavera bastante típica, y una primavera típica tiene agua, ¿no? Exactamente. Tal vez a lo mejor la concentró. Pensemos que a lo mejor la concentró todo en unos días, lo que a lo mejor iba a venir a lo largo del mes, ¿no? Sí, la verdad ¿Puede ser eso? Y sí, la verdad que esto es lo típico. Perdón, te interrumpo. ¿Esto es lluvia de primavera o de invierno? Porque todavía estamos en invierno, ¿no? Sí, en realidad estamos en invierno, pero ya estamos... En realidad no tuvimos un invierno demasiado claro. ¿Usted no la vio? Bueno, la estación es así, digamos, porque estuve en Europa, varios viajes, está bien, pero por eso pregunto. Claro, ahí es distinto el tema, pero pero hemos tenido un invierno que prácticamente no fue invierno, las heladas fueron contadas con los dedos de una mano prácticamente, y ya entramos en esta circulación de primavera, en donde lo típico de esta época del año, de la primavera en realidad, es esto de los fenómenos de tormenta. Las tormentas que son típicas, ya no tenemos tantos frentes fríos, estoy hablando de lo que es estadístico, histórico. Este invierno ha tenido el comportamiento de tormenta, justamente. La mayor cantidad de proporción de agua que hemos tenido han sido estos focos de lluvias y tormentas, que cualquier lluviecita que se daba en cualquier lado del centro del país nos dejaba 70, 80 milímetros, como si nada, como si fuese una tormenta, las típicas de verano, las de primavera. Por eso digo que el invierno fue muy raro, muy atípico, no solamente por las temperaturas elevadas, sino también por la humedad que se concentró en todo el centro del país. Claro, y además le pegó fuerte a las zonas que ya estaba inundado, digamos, ¿no? Sí, porque esto viene desde el otoño y podemos nombrar desde el verano. Ya recordemos, tuvimos un periodo en el 2016 que fue noviembre y parte de diciembre, que se cortó con las lluvias de las fiestas, el 25 de diciembre de 2016 y el 1 de enero de 2017, con esos acumulados de 200, 250 milímetros que recibió Entre Ríos, norte de Buenos Aires, Santa Fe, que bueno, fue el principio de todo este caos que no cortó nunca, porque a partir de ahí hemos tenido siempre, todos los meses, si hacemos la evaluación de todos los meses, hay sectores que no, pero la mayoría de la zona central han tenido lluvias por arriba de los niveles normales.
si quieren un contraejemplo, lo que pasó en Capital Federal, que fue uno de los inviernos más secos de la historia. Pero bueno. Sin embargo, el fin de semana llovieron más de 100 milímetros. Sí, es que llovieron en realidad en el último mes, creo que llovieron todos los fines de semana. Prácticamente todos los fines de semana. Creo que te quedaba un día, una tarde que salías, andabas un rato, qué sé yo, y después a la noche volvía a desacomodarse. Exacto. Leo, vamos a la primera que está esperando la gente atrás, ¿no? Que hoy es día 13 y deben estar pensando, bueno, Gaucho, ¿esto vuelve o no vuelve? Porque me parece que lunes aflojó, martes empezó a aparecer el sol, es como que la cosa empieza a tomar otro color, ¿no? Que ayuda. Vos mirás un poco y decís, bueno, fotosintetizamos un poquito dentro de todo, ¿no? Pero ¿cómo viene para adelante? Bueno, en realidad tenemos esta semana en general con algo más de estabilidad. Hablo de Buenos Aires, La Pampa, sur de Santa Fe y sur de Córdoba como núcleo principal. Después hablamos del litoral, pero la zona centro del país va a tener una tranquilidad de estos 7 a 9 días de pseudo tranquilidad. No es la solución, pero bueno, por lo menos no se esperan lluvias copiosas y eso va a venir acompañado también de bastante variabilidad térmica. Tuvimos, jornada como la de ayer con algunas heladas en el sur de Buenos Aires. El próximo fin de semana también alguna heladita vamos a estar teniendo aislada, nada demasiado significativo, pero que tengamos eso también nos habla por lo menos de una tranquilidad en cuanto a la humedad. Si está frío, es menos húmedo y eso también favorece que no tengamos el desarrollo de tormentas importantes. ¿Serán las últimas heladas esas o no? Yo creo que no. Yo creo que todavía vamos a tener alguna entradita más en octubre de aire frío. No heladas o sea, muy va fuertes. A ser frío en primavera. Claro, exactamente. Pero nada demasiado alejado a la fecha típica. Es poco probable, por ejemplo, tener heladas tardías, eso es cierto, pero sur de Buenos Aires, provincia de La Pampa, todavía va a tener un resto de heladas. Te diría que hasta por lo menos la primera quincena de octubre van a estar presentes las heladas, así que todavía no se terminó. Okay. Lo que pasa es que está todo mechado con las lluvias importantes. Tenemos algunas imágenes que está bueno a ver si nos ayudás con eso. Sí. Vamos con la primera. Bueno, en la primera lo que siempre mostramos es cómo está el Pacífico. En realidad, acá mostramos toda la zona de la temperatura de agua de mar para ver justamente las anomalías, si está más frío, más cálido. Hay una importante noticia que es que en este último mes se enfrió un poco la zona del Pacífico sin llegar a tener condiciones de evento La Niña, y mucho menos, estamos muy alejados a eso, pero se enfrió. Habíamos tenido un periodo en donde se había calentado mucho la zona del Pacífico, todo indicaba que podíamos llegar a tener algún evento niño, por lo menos avanzado en la primavera o incluso el verano, pero bueno, eso se aflojó, cosa que es positiva, y ahora tenemos un pequeño enfriamiento que nos lleva a mantener condiciones neutrales a lo largo del resto del año, digamos, que se espera que tengamos estas condiciones de neutralidad en toda la zona del Pacífico, y eso es relativamente positivo, porque bueno, no tenemos el aporte de humedad del Pacífico, todavía tenemos un aporte de humedad del Atlántico, que si bien en esa misma imagen, toda la zona costera de Buenos Aires, sur de Brasil, también de la Patagonia Argentina, está con colores amarillos, naranjas. Ahí se ve, sí, sí. Bueno, perfecto. Eso es el aporte principal de humedad que estamos teniendo en todo este último tiempo, lo ha aportado más la zona del Atlántico que la zona del Pacífico. Ok, a ver, sigamos con eso la es próxima. Cómo está la situación de los mares. Ahora, si miramos cómo está la situación de la tierra, es un poquito más complicado. Mirá lo que es. No, es impresionante. Además, el contraste. ¿Te acordás de haberlo visto así, este mapa, en algún momento o no? En los últimos años, digo, porque nosotros somos jóvenes, seguro que Ricardo quizás... Claro, bueno, él por ahí... Década del 90 hubo algún momento, ¿no? Sí. Yo recién me acordaba de la inundación de Pergamino en el 95, que fue un hecho bastante... Claro. Por supuesto cayó en toda la zona, ¿no? Sí, tal vez no era tan generalizado, pero fue agua a los perros también. Lo que pasa que creo que lo que diferencia esta situación en particular con otros eventos que se han dado es la persistencia de este tipo de humedad que hemos tenido, de esto que no corta nunca, de tener suelo totalmente saturado. Estamos teniendo ventanitas de 7, 8 días que no llueve y ahí todo el mundo aprovecha para cosechar algo, sembrar algo, lo que sea que pueda hacer, meterse en el campo si es que tiene caminos, pero lo que estamos teniendo estos últimos, les diría que 24 meses, porque los últimos 2 años han sido de tener lluvias excesivas en toda la zona central y con un fuerte contraste. Esto también se nota mucho en este mapa, por eso me parecía atractivo mostrarlo, por ese azul intenso que se ve en toda la zona pampeana y ese rojo intenso o marrón que se ve en la zona de Formosa, Chaco, norte de Santiago del Estero,
que marca justamente cómo se localiza, y por efecto esto del Atlántico, las lluvias en la zona central del país y nada en la zona norte del país. Salta, Formosa, Chaco, está padeciendo una sequía muy importante, contrastando con estas inundaciones de la zona centro del país. Vos sabés que Chaco lo que me extrañaba es buenas fotos que había de girasoles, ¿no? Sí. Hubo una siembra de girasoles que pegó muy bien, en algún momento tuvieron bastante agua. Sí. No sé si eso acomodó un poquito los perfiles para que se la estén bancando ahora. No sé cómo vos ahí la... Sí, en realidad sí, digamos que no es una sequía que haya durado mucho. También hay sectores, por ejemplo el este de Chaco ha recibido un agua, no te digo en cantidad, pero ha recibido un buen caudal. Y a medida que te vas hacia el oeste o hacia la zona, por ejemplo, este de la provincia de Salta o Formosa, bueno, toda esa zona, ahí están bastante más complicados. Tuvieron lluvias en la época del verano, que ahí sí se recompuso bastante, que de hecho había sido un verano bastante lluvioso, y después se cortó y mucho. Y hemos tenido... Pero perdón, invierno, en esa zona no llueve en el invierno. En el invierno es poco llovedor, pero lo que se dio, diferente a lo que se da comúnmente en los años anteriores, es las temperaturas. Hemos tenido en pleno agosto y julio temperaturas de 35 a 37 grados. Eso es lo atípico. Entonces, al tener esas temperaturas, las reservas que comúnmente nosotros en el noroeste argentino vamos a tener las lluvias del verano, digamos, de la época estival, y después nada de lluvias, pero te quedan las reservas a lo largo del invierno. Pero con estas temperaturas que se adelantaron muchísimo a tener valores por arriba de, no te digo 30, por arriba de los 35 grados, eso cambió la dinámica de lo que es el norte argentino. O sea que me parece que lo que cuando uno, yo tengo en la cabeza esto, ¿no? 2015 fue muy llovedor, ¿no? Nos cargó de agua, tuvimos una buena cosecha, algunas zonas complicadas. Claro, 2016 siguió siendo igual, no estuvo esos fenómenos, ¿viste? Niño, de repente un neutro, una niña y te desacomodaba. Entonces vino el 2016, después 2017 más agua. Entonces claro, ya son mares de agua. Yo no sé si hubo 3 años de tanta agua históricamente. Hubo 1 o 2 años de mucha agua. Sí. Y otro fenómeno que me parece que ocurrió es, este año el invierno fue verano en muchos momentos, ¿no? Y el verano por ahí invierno. Es como que hubo también desajustes en los rangos de temperatura, ¿no? Sí, tal cual. Hemos tenido un verano, si bien fue caluroso, no fue extremadamente caluroso, porque bueno, justamente el tema de tener las lluvias, salvo algunos puntos del sudoeste de Buenos Aires que tuvieron el famoso soplete ese del viento norte, que bueno, sí, eso fue complicado, pero fue acotado a esa porción del país que bueno, que también generó los incendios de La Pampa, del sudoeste de Buenos Aires, bueno, toda esa situación. Pero si nos movemos un poquitito hacia el este, ya ahí empezamos a tener condiciones húmedas durante prácticamente todo el año. Y eso, por eso les decía, de la persistencia de esta situación tan húmeda a lo largo de tanto tiempo. Vamos, como decís vos, desde el 2015 que venimos con años realmente lluviosos. Es agua. Y perfiles que además agronómicamente venían, en algunos casos, de doble cultivo, pero siempre normalmente de un solo cultivo. Hemos perdido mucha del área ganadera también. Me parece que también es como que veníamos preparados de otra manera climáticamente. Hoy la agronomía está empezando a pensar retorno ganadero, tener más sumideros que sirvan como son las pasturas, el famoso tema de tener todo el año, yo veo con la cabeza así de tipo que están estudiando cómo hacer para tener todo el año el campo cubierto, ¿no? Es decir, tomar agua, transformarlo en biomasa y darle incluso al suelo más fertilidad. Hay como ahora, el gran tema es que va a ir pasando después con estos ciclos, ¿no? Digamos, si el neutro va a seguir y 2018 va a seguir igual, o si de repente nos va a venir algún golpazo inverso a este. Bueno, en realidad, así como a largo plazo, no hay ningún indicio de un cambio rotundo de condiciones, que es lo que estaríamos esperando que se diera, que entremos en un periodo de sequía. En general, estamos hablando de condiciones que siempre o bien se mantienen neutrales o húmedo, entonces siempre se mantiene en ese rango. Lo problemático, que es lo que vamos a ver después cuando estemos mirando los diferentes meses, es que muchas veces vamos a ver lluvias dentro del promedio. Veámoslos ahora, si querés, octubre y noviembre, ponemos la imagen, mira, ahí está. Porque en general, bueno, en estos mapas lo que se ve justamente es la anomalía de lluvias, lo que se espera por arriba o por debajo de lo normal. Verdes por arriba, amarillos por debajo. Fíjate que si vemos octubre, por ejemplo, yo miraría el mapa, claro, vendría bárbaro. El tema es que si analizamos esta situación, estamos hablando de que son lluvias por debajo de lo normal, levemente, fíjense que son colores claritos, y el problema es que si llueve normalmente lo que llueve en octubre, seguimos en problemas. Ese es el tema, eso es lo malo. Y además viene bastante mal repartido, porque si uno tiene 180, 200 milímetros repartidos a lo largo del mes, con una lluvia moderada, que eso no sería tan problemático. El tema es que
estamos teniendo 2 o 3 eventos por mes de lluvia que nos dejan 80, 100, claro, o en algunos casos como el fin de semana, no 140 son 20 milímetros, 10 milímetros. Claro, entonces un poco más repartido. Baldazos de agua en 24 horas. Exactamente, entonces eso también destruye todo, por eso, bueno, lo importante de la cobertura, porque obviamente el suelo ya está totalmente saturado, le echamos arriba la cantidad de milímetros, 100 milímetros, estamos hablando de que 100 milímetros son 100 litros de agua por metro cuadrado, ese es 1 milímetro, 100 milímetros serían 100 litros por metro cuadrado. Y la media de este sábado y domingo, en general, yo digo, en Pradera Pampeana en general, ¿no? A lo mejor litoral no sé si fue más, pero debe haber estado entre 50 y 100 milímetros. Sí, lo que pasa es que tuvo distintos puntos, ¿no? En En Santa Fe hubo localidades que llovieron 200 milímetros, en Buenos Aires tuvo una media de entre 30 y 35, ¿no? Con algunos lugares de 70. ¿No? Claro, hubo sectores que sí, llovió 30, 40 milímetros, pero hubo sectores que también estuvieron en el orden de los 120, 130 milímetros, y además, bueno, fue generalizado, como recién decía, no es que hubo localidades nada más que recibieron la cantidad de agua, sino que prácticamente si miramos el mapa de lluvia caída, en todas partes. Claro, abarca toda la franja central. Incluso La Pampa también, el sur de Córdoba. No sé, Leo, no sé si ya tuvieron tiempo, ¿no? Porque... Noviembre, esperá que nos quedó noviembre, ¿no? Bueno, sí, noviembre. Porque en noviembre es como que en teoría se ve peor que octubre. Claro, exactamente. En realidad no hay grandes diferencias, y esto por eso lo quería remarcar, porque si bien uno muestra verde y el otro muestra amarillo, en realidad ese verde tampoco se separa demasiado de lo que es lo normal para el mes de noviembre. El tema es que lo normal de noviembre ya de por sí es muy lluvioso, en muchas zonas del centro del país, la primavera en general es lluviosa, y entonces, por eso les digo, no se alejan demasiado del rango normal las perspectivas a nivel areal. Después, cuando veamos puntualmente, vamos a ver sectores que van a llover mucho más de lo normal. Pero cuando hablamos tenemos que hablar de zonas generales, y cuando hablamos de zonas vemos que en el rango van a estar levemente por arriba o levemente por debajo de lo normal, pero siempre en ese rango de una situación lluviosa, porque la primavera es lluviosa en el centro del país. Te quería preguntar sobre el tema de las hectáreas inundadas, inundadas o anegadas, digamos, ¿no? Hay como dos versiones, algunos hablan de 7, otros hablan de 10 millones de hectáreas a nivel país. Leo Sarkis, el ministro de Agroindustria, habla de 4, el sector privado habla de 6. 6 millones, obviamente, digo, ¿se puede establecer eso a ciencia cierta? En teoría se nos dice con satélites. Sí, bueno, pero estuvo nublado hasta hace un par de horas, digamos, ¿no? Entonces... yo creo que el problema principal es que muchas veces desde la información satelital se puede evaluar esa situación. Hay que también destacar de qué se está hablando exactamente, porque hay mucha gente. Yo hace pocos días estuve en el sudeste de Buenos Aires, en la zona de Coronel Suárez. Me decía un productor, mi campo no sabes lo que es, excelente, no puedo pedir mejores condiciones que las que tengo, no puedo llegar, no puedo ni sacar lo que tengo ni volver a sembrar. Entonces, eso también, esa persona en particular, quizás tenga su lote perdido para la próxima campaña y tiene condiciones excelentes. Entonces yo, si lo miro desde la imagen satelital, no lo puedo contar como un área perdida, lo cuento como un área sembrable. El tema es que no puede ir, no puede transitar o lo que sea. Entonces hay muchas veces que depende de la información que se tome. Hay sectores que están totalmente anegados, y eso es cierto, y eso se puede ver desde la imagen de satélite, y otros que podemos decir de una situación perdida, pero por el tema de accesibilidad o por... Bueno, de hecho yo charlaba con un productor ayer y me decía, a mí me falta agua en el campo. Claro. No lo quiero decir en voz alta, me dice, pero me falta agua. Los van a odiar. Digamos. ¿En dónde está faltando agua? Y más bien tirando al norte. Claro, si miramos desde norte, Córdoba, Nova, como decías vos, eso sí. Un poco de Córdoba, centro para arriba, exacto. ¿no? Ahí pero el resto, digamos, en líneas generales, estamos todos hasta la cabeza. El resto está o bien o con excesos. Es así. No hay, casi que no hay, salvo algún sector particular que tenga alguna loma. ¿Cuántas serán hoy hectáreas? Porque está bueno el análisis con todo lo que vos dijiste de septiembre, octubre y noviembre, ¿no? ¿Cuántas hoy serán hectáreas que realmente no se van a poder sembrar? Porque da la sensación de que oeste de Buenos Aires está hecho fleco, la zona, yo no sé, la zona de La Pampa, ahí No, también, ahí copampeano Seba, ¿no? De Pico, que dice, ¿no? Pero viste, como que ahí también tenés 2 millones de hectáreas en La Pampa, Pero ¿cuánto será lo que realmente, digamos,
porque esa zona va a estar complicada seguramente 2018 también, me da sensación, ¿no? Sí, que 2018 tiene también. 2 metros de agua, es difícil que baje rápidamente. No, es que eso es lo que les quería comentar, el tema de tener ya lluvias dentro de lo normal. Esa gente que está totalmente inundada ya no va a llegar la solución hasta que no empecemos otra vez en el ciclo más seco, Claro. a que sea realmente seco. ¿Y ese dato está más o menos de pérdida total de área? Y no, en realidad no, en realidad Sí, es claro, estas ¿no? especulaciones que yo creo que siempre termina promediándose un poco. Está el famoso que dice, no, yo no voy a poder hacer nada, y en realidad sí, y está el que verdaderamente no va a poder hacer nada porque tiene el 70 centímetros de agua en el campo, porque está o cerca de cualquier río o cualquier arroyo, cualquier canal, porque eso también están totalmente saturados. Ahora vemos que los arroyos que tenían 300, 400 metros de ancho están con 1,5 kilómetros de ancho, todo desbordado, y eso se puede ver en sectores que no ha llovido tanto. Por ejemplo, uno de las zonas que en cuanto a cantidad de milímetros, si ponemos un pluviómetro y medimos, no lleva tanta cantidad de agua comparado con otros sectores, es la zona de, por ejemplo, Saladillo hacia Lobos. El caudal de lluvia ha llovido mucho, no quiero que me malinterpreten, pero si lo medimos, ha llovido menos que en otros sectores y está totalmente inundado, pero por todo lo que va recibiendo. Por el agua que viene de otros lados. Exacto, Sí. entonces esa situación también es complicada. Y eso estaba difícil ya antes de esta lluvia, ya estaba difícil hace 15, 20 días que eso corriera, ¿no? Porque todo termina cayendo en la cuenca del Salado, la cuenca del Salado desemboca, no sé, San Borombón, empieza a desembocar, y ahí es donde, viste, es difícil porque es todo plano. Ahora, con esta agua como que todavía... No, esto es por eso esto es casi como, les diría, la gota, el vaso que rebalsó el vaso, porque realmente es una situación que ya el suelo no soporta más, las vías de escape, digamos, los pocos drenajes que tenemos. El drenaje, ¿no? Esa es la clave. Ya no soportan más. Leo, vos tenés otra lámina más, ¿no? Que está bueno Sí, mostrar a la gente. La última. En realidad muestra un poco más de lo mismo, que mantiene las condiciones de diciembre Más y agua, enero. yo miro y sigo mirando el sol verde y me asusta. Es que en realidad no difiere demasiado tampoco, ni siquiera del mapa de octubre, que estaba con lluvias por debajo de lo normal, tampoco difiere demasiado. En realidad Enero normalmente siempre es un mes más bien secón, ¿no? Bueno, claro, por eso, ahí tenemos condiciones un poquito más bajas, pero bueno, en general las condiciones siguen siendo de precipitaciones o bien dentro de lo normal o húmedo. Siempre nos mantenemos en ese rango, hasta que no se enfríen los dos océanos, que todavía no se espera que se dé. El Atlántico es un poco menos pronosticable que el Pacífico, pero si el Atlántico no se enfría, seguimos muy complicados. Bueno, nos queda la última, ¿no? ¿Febrero? Sí, febrero, que también muestra un poco más de lo mismo, un poco más, un aliciente si querés, en donde el verde más intenso está un poco más al norte, pero bueno, de todas maneras seguimos hablando un poco más de lo mismo, lluvias dentro del rango normal, que no difiere demasiado porque si hablamos de lo normal, cuando hablamos del valor absoluto de lo que son las lluvias de febrero, también siguen siendo un caudal importante, así que venimos sobre llovido mojado, digamos, ¿no? Teníamos un debate ahí en un grupo, ¿no? Porque hay gente que de repente, bueno, hace videos mostrando todas estas inundaciones, todo el desastre, qué sé yo, bueno, divulguémoslo, lo cual me parece bien, ¿no? Cada uno tiene su filosofía, pero me parece que la moraleja es, yo estoy pensando en eso, por eso te preguntaba, 4 millones, 6 millones, en esa persona que realmente el campo lo va a tener 80, 90, 100, 50% a lo mejor inundado, no va a poder sembrar y es tan complicado. Entonces digo, si yo le muestro a la gente, le muestro al kiosquero de la esquina, me dice, pobre flaco, ¿viste? Yo le digo a mi hijo que tiene algún mango que no ponga en el campo porque es riesgoso. Claro, lo único que hacemos es espantar al tipo que quiera poner un mango. Dice, ¿para qué vas a poner? ¿No ves que se inunda? Sí. Poneme guita a mí en el kiosco y lo agrandamos, etcétera, ¿no? La otra que veo es, me parece que acá lo que, digamos, el tema clave es que lo sabe Leo Sarquís, lo sabe la gobernadora Vidal, lo sabe el presidente Macri, que hay obras que seguir haciendo, que tenemos que tratar de ver cómo conseguimos más capital privado, aceleradamente. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar sobre aquellos que puedan meter capital privado para acelerar obras que nos permitan pensar en cómo sacamos el agua a fin de 2017, 2018, aceleramos ese proceso, ¿no? Me parece. Sí. Y como que no hay otra. Y por supuesto, emergencia agropecuaria, porque si vos un pibe que tiene 50% del campo inundado, o todo el campo inundado, pensás en cobrar el impuesto, no, flaco, tratá de ver eso, más Banco Nación, bancos provincia, etcétera, cómo tratar de darle soporte anímico, estructural, agronómico, voy a decirle, bueno, ¿cómo te preparo para salir de esta? Parece que ese es el camino, no hay otro. Vos lo que estás planteando, muchachos, esto va a seguir hasta febrero del año que viene. Sí, la verdad que sí. El tema es, siempre hablamos de la situación hídrica, lo ideal es el tema del buen manejo del agua, no solamente del buen manejo del suelo, sino también del buen manejo del agua.
En algún momento, no sé si será este año, el año que viene, o el 2019, Sí, 2020, lo vamos a necesitar. Sí, la sí, llegada sí, del sí, agua sí. la vamos a necesitar. Aparte, Entonces, viste cómo es esto, ¿no? Conociendo de también 4 o la historia. 5 años de Cuando lluvia y esté después todo armado, o sea, que de Sí. repente todo el mundo, Bueno, che, 5 cerrame años la de cruz, a ver seca. cómo guardo. Niño. Pero por eso, a veces también el tema de poder manejar bien el agua, para el día que falte, que se necesite, bueno, también tengamos el recurso de el agua que los años que llovió, también Sí, podemos disponer. también que hay que acostumbrarse, digamos, la producción agropecuaria es así, digamos, ¿no? Va Este de la famoso mano de lema eso. de una fábrica sin techo, digamos, es así, te llueve, seca, claro, la gente lo trata, mirá, y sí, obvio. ¿Cómo que es no un tenés campo? Claro, pero bueno, pero es parte de esto, digo, Sí. son generaciones que han convivido así, digo, con Sí, sí, inundaciones, con sequías. Alguno todavía digamos. con visión más lejana, que bueno lo podés decir porque te agarran una cámara, te la reparten en la Sí, cabeza. sí, Dice, sí. muchachos, si lo que está diciendo este muchacho va a durar bastante tiempo, empecemos a pensar en ¿Cómo hacer lo acomodamos? acuicultura, decía alguno. Sí, Fíjate sí. a ver esa parte que era una olla y se te llenó de agua. Y lo vas a tener 3, 4 años. Sí, sí. ¿No? Vos tenés Pero que vos pensar pensá- en hacer un proyecto acuícola y tratar de ver cómo zafás con eso o alguna Sí, cosa es- que de repente te genere. En la provincia de Buenos Aires, en esta campaña que está cerrando, tuviste récord de rinde de trigo y de soja, de maíz. Sí, 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 sí. No, Digamos, como nunca en la historia. Sin duda, el que no Hay tiene- lotes que impresionante. El que tiene anegado, no inundado, el que tiene Claro. anegado, con posibilidad, porque ahí vos tenés la posibilidad de seguir sembrando hasta el 15 de enero, depende de la zona, pero más o menos tenés alternativas agronómicas. El que esté anegado yo creo que va a tener un cosechón bárbaro. Es más, no sería raro que todas esas zonas que hoy no produzcan las terminen compensando las otras zonas Claro. porque le van a meter Sí, sí. más polenta, más tuco. Te hago la última para contarle a la gente del no hay INEA, porque le dejamos ahí picando la Es pelota. verdad. Algo que tenga que ver un poquito con cuándo llega el agua, porque hasta ahora le dijimos, flaco, está muerto, bueno, Sí. ¿cuándo llega la aspirina? No, ahora hay una, ya a partir de, les diría que tirando hacia fines de septiembre o principios de octubre ya empieza a acomodarse un poquito el panorama para el NEA y NOA. El tema fundamental es que, bueno, en contraposición de la zona central, al tener el Pacífico un poco más frío o no tan cálido en realidad, eso también inhibe un poco el ingreso principal. Para el NEA y NOA lo fundamental es el ingreso del Amazonas, la humedad desde el Amazonas, y no tiene aporte desde el Atlántico. Por eso está tanto este contraste que estamos teniendo entre la zona central y norte del país. Entonces, al no tener ese aporte desde el Amazonas, las lluvias son un poco más escasas en esa región. Y bueno, eso empezaría a cambiar hacia comienzos del mes de octubre. No va a ser un cambio radical, pero bueno, por lo menos empieza a reactivarse un poco la lluvia. O sea, el Atlántico influye en todo lo que es la costa norte, toda la zona templada, la zona claro. pradera Hasta la pampeana, Pampa. hasta la Pampa, Exacto. pero no tiene influencia en el Amazonas. Hoy. No, claro, no. O sea, no le tira una sola gota del Amazonas, por lo tanto no le tira agua a todo lo que no hay NEA. Exacto. ¿Qué tiene que pasar entonces en el Atlántico? ¿Tiene que bajar la temperatura para que sí le llegue el fenómeno inverso? No, en realidad, Porque si aumenta más nos destruye a nosotros. No, claro. El aporte principal para la zona del norte, de la zona de Amazonas, va a ser por circulación del Pacífico, que si sigue así medianamente frío, no tiene gran aporte de humedad. Toda la humedad va para el lado australiano, en realidad. Por eso Claro. la niña, cuando uno dice niña seca, niño húmedo, bueno, Australia es todo lo contrario. Con Claro. la niña tienen grandes lluvias, porque la humedad se va para ese lado y no ingresa al Amazonas, y por eso es que se baja la intensidad de lluvias en la zona Leo, norte. un placer escucharte, gracias. Impecable, Gaucho, bienvenido Muchas de nuevo gracias. otra vez acá a esta Muchas que es gracias. tu segunda casa, llamémosle así, ¿eh? Y muchísimas gracias de nuevo también a la gente de Canal Rural No, por esta Que gentileza. lo deja venir, mire. Por tenerlo acá, Tiene Leo exclusividad y todo. todo. Este Un tipo, maestro, ¿se da tipo, cuenta? un genio. Qué bárbaro. Bueno, te trajimos toda la información, a Leo lo seguimos muchísimo quienes estamos en algunos grupos con él, nos hace llegar un montón de información, así que para nosotros es un orgullo tenerlo acá. Y también un orgullo tenerla a una colega y amiga, Silvia Neistat, que la tenemos acá en 1 minuto y medio en 30 Online. Esperanos.